Bien, ¿están preparados, listos para recibir la palabra del Señor? ¿Seguro? ¿Podemos comenzar? Qué bueno, qué bueno. Bien, estamos llevando una serie. ¿Cómo se llama la serie? Es que a mí se me olvida. ¿Cómo se llama? De rodillas logramos lo que corriendo no alcanzamos. Es un poco raro ese título para una serie, ¿cierto? Hoy tenemos un nuevo tema dentro de esa serie y el tema se llama rodillas paralizadas, ¿ok? Hemos estado hablando de esto y ya les he contado porque hace unos meses, ya creo que hace casi un año, alguna familia que amamos mucho pasó por una situación muy difícil en esta iglesia. Y nosotros preguntándole a Dios, Señor, ¿qué más puedo hacer? Dios claramente nos dijo, no corras, de rodillas logramos lo que corriendo no alcanzamos. Amén. Entonces, ha sido el título para esta serie que nos queda hoy y el próximo domingo y ahí terminará. Después de que luego viene el pastor Raúl y tendremos esa serie de conferencias y luego retomaremos una serie que ya tiene 20 temas que ustedes pueden, si quieren ver, lo tenemos colgado en la red, en internet, y se llama Los Consejos de Dios. Ahora retomaremos Los Consejos de Dios, segunda parte. Amén. Eso es después de la serie de conferencias con el pastor Raúl. Pero hoy entonces retomamos esto de las rodillas y quisiera por favor pedirles que abran sus Biblias conmigo en Hebreos. ¿Alguien necesita una Biblia? Hermanos, por favor, aquí hay Biblia para compartir. Ahí, hermano. Y quisiera invitarlos a que vamos al libro de Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 12 hasta el 14 vamos a leer. Hebreos 12. Y creo que ya el primer versículo nos muestra por qué el título es rodillas paralizadas, ¿cierto? Dice así la escritura, versículo 12, vamos a leer hasta el 14. Por lo cual levantad las manos caídas. Paremos un poquito. ¿Ustedes están leyendo o esperan solo que yo lea? ¿Están leyendo? Ok, me acompañan en la lectura, ¿son ustedes tan amables? Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Vamos al versículo número 13. Está un poco lentos hoy los hermanos de allá atrás. Ya, no se enoje. Ok, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y el versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Lo leímos todo, ¿cierto que sí? Gloria a Dios. Este primer versículo parece describir la condición de la iglesia a nivel mundial. Amados hermanos, creo que para nadie es una noticia el saber que la vida corre muy deprisa. La vida corre tan deprisa hoy que el afán por alcanzar metas personales hacen que nuestra vida espiritual se vaya diluyendo de forma tan rápida que no nos damos cuenta. Sí, le estoy hablando de cristianos, de llamados cristianos. Es a veces impactante de forma negativa el ver o encontrar hombres y mujeres que un día caminaron en el evangelio, que tuvieron tanto deseo, tanto ahínco, tanto ánimo para servir a Dios, pero que luego lo vemos, sí, es que no, y comienzan con el jueque. Ya saben qué significa eso, ¿cierto? ¿Cuántos no saben qué significa el jueque? Bueno, el jueque es, no, pastor, jueque no pude, jueque se me pasó el bus, jueque. Entonces, cuando entramos con el jueque, ¿por qué se ríen? Es en serio.
no nos damos cuenta que estamos menospreciando lo más santo, lo más hermoso, lo más sublime que nosotros podemos como seres humanos tener, y es una relación genuina con Dios. No hay nada más valioso que una relación genuina con Dios. Algunos tienen afán por muchas metas en sus vidas, y está bien tener metas, pero qué problema cuando las metas, incluso dentro de la misma iglesia, están por encima de una relación con Dios. Algunos tienen tantas metas incluso dentro de la misma iglesia, que no tienen tiempo para orar a Dios, que no tienen un tiempo genuino con Dios, que no tienen una intimidad con Dios, que no tienen una relación con Dios. Y déjeme decirle que sin eso seguimos fallando. Amén. ¿Cuántos de ustedes han tenido un gozo y un ánimo gigante en algún periodo de sus vidas porque Dios dio una palabra para su vida? ¿Cuántos han sentido, wow, esto era para mí? ¿Y cuántos han estado durante un tiempo gozosos? ¿A cuántos les ha pasado? Por favor, levante la mano si no tiene mucha pereza. Ok. ¿Les ha pasado eso? Bien. ¿Y cuánto les duró ese gozo? Ahí si no les gustó la pregunta. Yo se lo puedo decir. Yo le puedo decir exactamente cuánto le duró ese gozo. Ese gozo le duró el mismo tiempo que usted oró agradeciendo a Dios por ese gozo que le había dado. Ese gozo le duró el mismo tiempo que se fue al mismo tiempo que usted se cansó de orar en agradecimiento a Dios, de doblar sus rodillas ante el Señor en agradecimiento por el gozo que le había dado. Eso es algo nuevo para algunos, porque algunos entienden que solamente se doblan las rodillas delante de Dios cuando tienen una necesidad. Pero hay noticias. Adorar de rodillas a Dios en todo momento, wow, eso es otra cosa. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido un momento gozoso? No, ahí sí no levanten la mano porque algunos van a quedar en evidencia. Pero piensen esto. ¿Cuántos de ustedes han estado agradeciendo a Dios de rodillas? ¿Lo ha hecho alguna vez? No levanten la mano. Agradeciendo a Dios de rodillas. Hoy estoy gozoso, me presento delante de mi Dios. Algunos no doblan las rodillas ni para ellos mismos, mucho menos para doblar rodillas para interceder por otro. Esto lo he dicho en otras oportunidades. Y aunque en ese momento comienzan a mirarme mal, a mí no me importa, yo tengo que decirles la verdad. Amén. Mi amado hermano, todo gozo del alma, todo momento sublime empieza en la cámara secreta. Amén. Ningún corazón arde en fe si no tiene mucha conversación secreta con Dios. Ningún corazón se verá totalmente invadido de la gloria de Dios si es que no tiene mucha conversación con Dios. ¿Cuántos doblan rodillas diariamente delante del Señor? ¿Cuántos pueden decir, pues de verdad, a mí se me hace extraño que yo no doble rodillas un día? ¿Cuántos pueden decir eso? Bien. ¿Sabe? Nada puede sustituir en su vida, nada puede sustituir en su vida la relación íntima con Dios. No importa si usted dice, es que yo tengo que hacer aquí, allá y en todas partes. No, eso es lo de menos. Usted debe hacer una obra y debe servir a Dios como fruto de lo que Dios le ha dicho. Amén. No es porque yo escucho o sigo un programa. ¿Sabe una cosa? Los programas en las iglesias son enemigos del Espíritu Santo. Los programas en las iglesias o en algunas iglesias han invadido tanto a la iglesia que el objetivo no es conocer más a Dios, sino seguir el mismo programa. Qué cosa tan triste. El Espíritu Santo no puede obrar cuando yo le digo, es que a tal hora hago aquí, allá. Entonces, ¿qué tiempo tengo para Él? Piensen en su hogar. No, mi amor, es que yo tengo que trabajar de domingo a domingo. Y aparte de eso, cada día son 15 horas de trabajo. Bueno, ¿y cuándo nosotros seremos un hogar? Sería lo que su esposa le diría, ¿sí o no? Aquel que quiere trabajar de domingo a domingo, pues no conoce a Dios, no tiene una relación con Dios. Y
Y no la tiene simple y llanamente porque en el deseo de esa intimidad es donde se valora realmente el amor hacia la otra persona. Yo no le puedo decir a mi esposa que la amo si ni siquiera le hablo. ¿O sí? Definitivamente no. Y a algunos no les gustará la prédica del día de hoy. De verdad lo sé. Y me alegro. De verdad que me alegro. Porque como no es el mensaje mío, debe ser que Dios le está diciendo algo. Mi amado hermano, las rodillas paralizadas, si vamos al punto central del tema, las rodillas paralizadas son unas rodillas que carecen de fuerza y flexibilidad. Y ya mi esposa hablaba hace un momento de lo que pasó ayer. Ayer los niños corrieron y se divirtieron mucho. Pero la actividad central, la que se llevó todos los honores, fue el deslizarse por un plástico en una pendiente. Y a ese plástico, algunos hermanos muy activos le ponían agua y jabón. Y esos niños salían. Y luego iban y recogían un globo y después lo juntaban en un balde. Y después fue guerra de globos llenos de agua. Fue fantástico. Y era sorprendente ver cómo estos pequeños lograban subir por ese plástico mojado y enjabonado. ¡Qué habilidad! Obviamente yo no lo intenté. Algunos hermanos que no digo el nombre, pero que estoy mirando por ahí, sí lo intentaron. Entonces el plástico se puso en una pendiente y claro, es lógico que por la gravedad se resbalaban estos niños, pero era impresionante cómo corrían por todo eso. Mis amados, la vida espiritual es una pendiente muy inclinada, en la que las rodillas endebles o paralizadas siempre están a punto de caer. Siempre estamos a punto de caer si tenemos rodillas paralizadas. Porque la vida espiritual, ¿cuántos han tenido altos y bajos en su vida espiritual? Imagínense con rodillas paralizadas, ¿cómo caminaríamos? Obviamente que estoy hablando en el sentido espiritual. Pero ¿saben por qué no caen? Aquellos que tienen rodillas paralizadas y tratan de caminar por una pendiente. Espiritualmente hablando, les digo esto, no caen simple y llanamente por algo que aunque le parezca extraño, es una gran verdad. Es porque Dios no lo permite. Y eso es la misericordia de Dios por muchos que viven con rodillas paralizadas por el pecado, rodillas paralizadas por toda clase de vicio, rodillas paralizadas por toda mentira, por todo orgullo. Las rodillas están paralizadas por el pecado. Mire, ¿sabe? El mundo cree que puede ir por su propio camino, pero su camino es camino de muerte, dice la escritura, ¿cierto que sí? Así dice. Eso ya lo sabemos, ¿cierto que sí? Que la Biblia dice que ese camino que algunos siguen, el camino del mundo, es camino de muerte. Entonces, ¿lo sabemos, sí o no? Ok. Pero los llamados creyentes que viven con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, creen que porque se saben un par de versículos ya su caminar es recto delante de Dios. Y dice, no es por nada. Una vez un hombre me dijo, oye hermano, él me decía que era cristiano y resulta que un día lo vi estrenando esposa según él. Y yo, oye, ¿qué le pasó? En fin, ¿y qué pasó? No, es que esa otra no. Y ya, ok. Le digo yo, hermano, a ver, ¿y entonces te casaste? No. Ok. ¿Y cómo es eso que tú me hablas a mí del cristianismo? Y obviamente que una conversación de esa no es nada agradable para él y para mí tampoco, pero pues a veces uno tiene una lengua tan largota y le dice cosas a la gente. Entonces él me dijo, no, lo que usted tiene es que entender algo, tiene que aprender algo. A mí mi pastor me dijo que lo único que yo no iba a tener era tal vez todos los regalos que Dios tenía guardados para mí, pero definitivamente yo sí voy a estar con el Señor por siempre.
O sea, algunas veces tener una idea de lo que significa el evangelio nos hace decir sandeces, porque hay algo que tiene que estar claro en su vida, en su corazón, y es lo siguiente: Dios nunca va a ir en contra de su propia palabra. Amén. Dios nunca va a cambiar. También he relatado esto algunas veces. Pastor, una chica: pastor, tengo que hablar con usted. ¿Sí? ¿Qué pasa? Mire, es que conocí un chico y pues nosotros estamos pensando en casarnos. Le digo yo: ajá, ¿y es de aquí de la iglesia? Me dijo: no. Oh, ok, entonces ¿a qué iglesia asiste? Me dijo: no, él no es cristiano. Bueno, y entonces ¿cómo te vas a casar con él? Dijo: no, es que Dios me habló y Dios me dijo que me casara con él, que yo lo iba a llevar a los pies de Cristo. O sea, usted es una de esas niñas especiales a los cuales Dios le da privilegios especiales, de tal manera que va en contra de su propia palabra para que tú seas feliz casándote con un mundano. Me dice: ¿cómo así, pastor? Y ya se puso seria. Le dije: pues claro, porque la palabra del Señor dice que no debemos unirnos en yugo desigual. O sea, tú tienes un permiso especial de parte de Dios. Pues déjame decirte que eso no es verdad. ¿Y sabe qué me dijo? Pastor, por eso no le quería decir nada, porque ya sabía que usted me iba a decir algo así. Bueno, si sabe, ¿para qué me pregunta? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lastimosamente, cuando no hay una comunión genuina con Dios, a algunos un par de versículos, en vez de ser bendición para sus vidas, les hace daño. Y peor aún si esos versículos están sacados de contexto, que es lo que lastimosamente se ve mucho hoy en la iglesia. Entonces, algunos creen que porque se saben un par de versículos ya están bien con Dios. Pero si eso es tu situación, mi hermano, mi hermana que está aquí, mi amigo que nos visite hoy, déjeme decirle que está muy engañado. Está muy engañado. Tus rodillas están débiles, tan débiles que solamente un viento leve las partiría, si no fuera porque Dios aún tiene misericordia de ti. Amén. Luego hay otros que se quedaron estancados. No son mundanos, al menos visiblemente están en la iglesia y tienen ya 700 años en la iglesia, pero nunca pasan de la crítica a la acción, y así no responden al llamado santo de nuestro Señor. Algunos se quedaron siendo niños en lugar de ser ya maestros. Algunos se quedaron sin dar, solamente como engordando y comiendo, pero lastimosamente parece que no les hace efecto la palabra de Dios. ¿Y saben por qué no les hace efecto la palabra de Dios? Porque no hay revelación de la palabra de Dios para sus vidas. ¿Y saben por qué no hay revelación? Porque no conocen una relación genuina con Dios. No tienen una relación con Dios, no tienen una amistad con Dios, no conocen lo que es doblar las rodillas. El suelo de sus casas, como lo he dicho muchas veces, no conoce cuánto marcan sus rodillas. No hay huella de eso, no hay una intimidad con Dios, no hay un lugar secreto. Por eso pueden pasar años y años y años y asistirán a la iglesia y vendrán e irán, pero nunca pasarán de criticar las cosas que se hacen en la iglesia, porque no tienen revelación, porque no tienen ningún deseo de servir más allá de servir sus propios vientres. No hacen otra cosa. Ese problema sucede también por el hecho de no tener una relación con Dios. Algunos de estos, al contrario de los primeros que nombré, no solamente saben un par de versículos, estos hasta han comenzado estudios bíblicos que nunca terminan, pero tienen cierto conocimiento. ¿Y de qué les vale ese conocimiento? No les sirve de nada, porque de esos no busca Dios. Si tú estás en esa situación, si sabes que Dios te está hablando, déjame decirte que Dios no busca a esa clase de personas. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Dios busca hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio, dispuestos a sacrificar tiempo a solas con Dios. Pero es triste saber esto, y si alguno aquí se siente aludido, pues me alegra. Pues llegan algunos a la casa y lo primero que hacen es su Biblia, que la llevaron a la iglesia,
pero a veces no ni siquiera la han abierto, la llevan para que digan que es cristiano, y llegan a la casa y la ponen ahí, el próximo domingo en el mismo lugar la recogen. Porque no han abierto su Biblia, porque caminan hablando de un cristianismo que no es el de la Biblia, hablando de un Dios que no es el de la Biblia. Imaginan y crean un Dios nuevo para ellos. No, es que Dios entiende, claro, ese es el problema, que Dios entiende que tú eres un sinvergüenza, un perezoso, que dices y hablas de Cristo cuando te da la oportunidad o cuando tienes ánimo en el día, pero no hablas del Señor de tu vida. No puedes hablar del Señor de tu vida porque Él no es el Señor de tu vida. El Señor de tu vida eres tú mismo cuando no tienes la guianza y dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amados, Dios busca hombres y mujeres espirituales. Podemos tener incluso un gran conocimiento de la palabra de Dios y memorizarnos capítulos enteros de la palabra de Dios, pero esa palabra no se hace viva a menos que nuestra alma se postre delante de Dios y conozca en la intimidad al Señor de la palabra. Amén. Se necesitan hombres y mujeres espirituales con celo de Dios y amantes de las cosas santas y de la santidad de Dios. Los hombres y mujeres espirituales producen gente espiritual. Amén. Hombres y mujeres carnales producirán gente carnal. ¿No dice la Biblia que por su fruto los conoceréis? ¿O me lo estoy inventando yo? ¿Dice la Biblia eso? Solo este man sabía. ¿Dice la Biblia eso? A ver, anímeme a predicar, hermano. También dice la Biblia que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces alguno dirá, entonces ya no voy a leer la Biblia porque el espíritu es el que me vivifica. No dice eso la Biblia. ¿Sabe cuál es la letra que mata? El conocimiento sin amor. El conocimiento con la ausencia de unción de parte de Dios. El conocimiento sin misericordia, el conocimiento sin querer darlo por amor y porque nosotros tenemos compasión de otro que vive lo que lastimosamente, lo que nosotros algún día vivimos. ¿O no es así? ¿Cuántos de aquí alguna vez han pecado? Porque parece cuando les digo esas cosas como que es algo extraño para ustedes. ¿Cuántos angelitos hay aquí? Ese es el problema, que a veces vemos las cosas para los demás, pero es una necesidad de tener una relación personal con Dios. Es más que asistir a un grupo, es más que venir a una iglesia. Es más, mire, me atrevo a decirle esto: si usted viene a la iglesia solamente porque entiende que va a pasarla bueno, después tal vez tomándose un café, mejor no venga. Espere que Dios le hable en la casa y prepárese el café allá solo. Además allá se lo toma a su gusto. De pronto aquí lo deja muy cargado. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, eso segará. Lo que tú tienes es lo que tú puedes transmitir. Es por eso que todo lo que hagamos en el Señor llevará nuestro sello espiritual. Y esas cosas que hacemos serán el reflejo de lo que nosotros somos. Amén. Entonces se necesitan pues hombres y mujeres piadosos, para que estos hombres y mujeres piadosos, teniendo una relación con Dios, se entreguen enteramente a la oración con tal intensidad y profundidad que sientan que en ello se les va la vida. Yo sé que eso puede sonar fanático para muchos, pero también les quiero decir que sin una relación con Dios, así les parezca esto fanático, usted no es cristiano. No es verdad. ¿Cómo puede ser cristiano alguien que no conoce a Cristo? Mis amados, nuestra vida debe tener un gozo, y ese gozo es tener una relación de rodillas delante de Dios. Y hoy te animo a que pidas a Dios que tus rodillas sean fortalecidas y comiences una nueva vida con Dios, una nueva relación con Dios. Amén. Pero es que el problema es que nosotros somos tan complicados. ¿Cuántos saben eso? Algunas veces nosotros estamos o pasamos por momentos de dificultad, momentos de oscuridad, y esta nos invade a causa de que de tener problemas porque nos persiguen,
por la oposición, la traición, la enfermedad, el sufrimiento, pero no es siempre así. Es que somos muy raros, le digo. Mire, a veces nos viene precisamente por lo contrario, después de haber tenido un triunfo espiritual. Eso es lo que ocurrió en el caso de Elías. ¿Cuántos conocen a Elías? Bueno, han leído sobre Elías. Amén. ¿Usted quiere conocer cómo fue este problema de Elías? Yo le invito a que, no ahora, pero después, tome un apunte ahí, léase Primera de Reyes, capítulos 18 y 19, y usted encontrará que todo lo que este hombre vive y la gran confrontación que Elías tuvo con los profetas de Baal y cómo Dios lo bendice. Y entonces este hombre pudiéramos nosotros suponer que estuviera eufórico después de una gran victoria. Sin embargo, por su carácter, por su forma de ser, en vez de estar eufórico, de estar gozoso con Dios, el hombre se hunde. Y después de ver cómo Dios envía fuego del cielo y le levanta delante de todos estos públicamente, Elías se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó, dice la escritura, debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Buah, buah, estaba llorando. Después de tener un triunfo, ¿cómo explicar eso? ¿Cómo explicar esto? Usted encuentra eso, ese versículo en Reyes, Primera Reyes 19:4, dice exactamente eso, que él dijo: Señor, quítame la vida. ¿Cómo explicar estas cosas? Mi amado hermano, Elías tenía las manos caídas y las rodillas paralizadas, y esto era prácticamente literal. Ya he tocado un poco en esta serie este punto, y es que cuando decimos esto, incluimos esta área del cuerpo, la parte física, porque a veces llegamos al final de nuestras fuerzas y la sola idea de tener que levantar el brazo nos resulta imposible si es que estamos en esa clase de postración. Elías estaba en una tremenda depresión. Y a veces sentimos entonces que las rodillas no nos responden. El agotamiento espiritual, la depresión, el desánimo y la desesperación nos pueden vencer. Y pasamos por momentos de no poder seguir, o sentimos que no podemos seguir adelante. Pero aquí hoy, en el nombre del Señor, yo le invito a que reciba esta exhortación, y es la del versículo 12 que leímos: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Usted no lo va a poder solo, pero tenemos al gran ayudador, al Espíritu Santo de Dios, que está aquí para servir, porque ese es su ministerio. Amén. Usted tal vez pensará: uy, ¿con qué fuerza? ¿Con qué fuerza podría yo hacer esto de levantarme? En Colombia tenemos un dicho muy popular que dice: ¿y con qué alientos? ¿Sí conocen ese dicho, los colombianos? Amados hermanos, si fallamos en confiar en Dios, fallamos también en todo. Una buena razón por la que debiéramos movernos es porque el Señor me anima. ¿Se da cuenta? ¿Puede tomar esa palabra para usted? Ese versículo lo puede tomar. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Lo puede recibir para usted. Puede decirle: Señor, la verdad yo me siento un poco abatido, abatida, y me siento que espiritualmente todavía no estoy caminando como tú quisieras. Ayúdame, porque hay cosas que me frenan. Es con la ayuda de Dios. No lo puede usted hacer solo, sola. No se trata de su talento, de su poder mental. Se trata de tener una relación con Dios, una relación con Él. Se trata de la pasión que usted tiene por Él. Se trata de la pasión que usted tiene por las almas. Recuerde esto: solo el poder espiritual llenará las almas. No hay ninguna otra cosa que lo pueda hacer. Usted puede hablar lo que quiera todo un día con una persona, pero si no viene esto de parte de Dios, usted lo único que ha hecho es hacerlo de la lora, repetir cosas sin ningún sentido. ¿Cuántos se sienten que están repitiendo lo que otros le dicen que diga?
¿Cuántos sienten que solamente repiten cosas, pero que realmente la relación con Dios no me ha dado ni siquiera una palabra para el caído? ¿Cuántos se han aprendido de memoria algún pedacito de un versículo y hasta lo sacan de contexto, le ponen, le quitan y hacen muchas cosas con tal de decir algo? ¿Sabe? Mejor cállese. Mejor no le diga nada a una persona si es que no lo ha recibido de parte de Dios, porque eso se llama fraude, engaño. Usted no debe ir diciendo cosas simple y llanamente porque se le vienen a la cabeza o porque alguien se lo dijo. Usted, cuando va a hablarle a una persona que está, porque esa es otra parte nuestra, o como cristianos necesitamos llevar, y es compartir con aquel que vemos caído una palabra de parte de Dios. ¿Cuántos le piden una palabra a Dios diariamente? ¿Cuántos le dicen: Señor, en esta situación dame una palabra para seguir adelante? ¿Cuántos de ustedes pueden decirle: Señor, si tú no me das una palabra, yo no me muevo? ¿Cuántos pueden tener cuántos tienen esa relación con Dios? ¿Cuántos pueden decir que toman las decisiones cuando Dios les ha hablado? ¿A cuántos les habla Dios? Solo como a 3 aquí. Si Dios le habla, ¿no tiene usted misericordia para ir a darle esa palabra a otra persona? Debería tenerla. Algunos creen que solamente el pastor es el que tiene que ir allá donde los otros que están mal, y creen que el pastor es el bombero. Bueno, aquí hay uno que es bombero, hermano Pedro, pero él sabe de lo que estoy hablando más que ustedes. ¿Sabe? Yo quisiera que esta iglesia entendiera esto. Usted y yo fallamos cada vez que tratamos de hacer las cosas a nuestra manera. Y ni siquiera hoy usted podrá levantarse de la forma en que Dios quiere que usted se levante si no escucha y entiende que solamente es el Espíritu de Dios el que puede fortalecer su vida. Amén. Solamente el Espíritu de Dios puede fortalecer su vida. No se trata de depender de nadie más sino de Él. ¿Cuántos pueden decir eso? Señor, quiero depender de ti. Este versículo 12 que leímos tiene su origen o fue inspirado en el libro de Isaías, en el capítulo 35, versículo 3, que me gustaría que los hermanos pudieran poner aquí. Isaías 35, 3, o si usted quiere mejor léalo ahí en la Biblia, que dice, les decía, este versículo 12 de Hebreos está inspirado en Isaías 35, 3 y dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Y fíjese, bueno, ahí no nos dice mucho, pero quiero que veamos el versículo siguiente, el versículo 4 de Isaías 35, porque Isaías nos da a continuación su comentario de este versículo. Y dice: decid a los de corazón opacado. ¿Quiénes son los de corazón opacado? Creo que esto va de la mano con tener las rodillas endebles. Y eso también es importante que lo entienda. Cuando su caminar con Dios no es basado en una relación directa con Él, pues hermano, poca luz puede haber en su vida. La luz que debe haber en su vida no es la que nosotros recibimos en nuestra propia mente y por nuestra propia imaginación. La tenemos que recibir de aquel que es la luz del mundo, Cristo Jesús. Y Él, por medio de su Santo Espíritu, trae luz a nuestras vidas. Entonces, aquellos que están en situación difícil, que encuentran que hay una necesidad espiritual que no está siendo llenada, dice la palabra: no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ese es el comentario que hace Isaías al respecto. Me gustaría que pasemos ahora al versículo 13 del que ya leímos anteriormente. Dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Al pasar el versículo 13, ahora estamos en Hebreos de nuevo, descubrimos que necesitamos asegurar que el camino que proseguimos sea recto. Como en Hebreos, así también, por favor, acompáñenme a Proverbios 4:26. Y aquí nos hace un énfasis, y ese énfasis recae sobre la responsabilidad humana, porque dice:
examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Examina. El Señor no dice, mira, yo voy a examinar la senda de tus pies. Él dice, examina. Y ahí nos llama a la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. ¿Cuántos saben que tenemos una responsabilidad? No se trata de que usted y yo vamos a hacer nuestros propios caminos por nuestra gran sabiduría. Se trata más bien de entender que debemos estar atentos a la palabra de Dios que nos guía para caminar de forma recta. Amén. Examina la senda de tus pies. No es tanto que tengamos que forjar nuestro propio camino, como que más bien debemos asegurarnos que nuestros pies sigan rectamente del camino preparado por Dios. Mis amados, la influencia y los efectos de la oración son muy importantes. La oración llega muy lejos en esa influencia de la que les hablo y en los efectos de su gracia. Hace un momento cantábamos, fue tu gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Cómo podemos definir la gracia de Dios? Con una frase: amor inmerecido. Y la oración nuestra a favor de otro, a favor de nuestra propia alma, encuentra un favor, un regalo, un amor inmerecido, debido a que vamos a la fuente, aquel que puede dar lo que el mundo no te puede dar, aquel que te puede dar lo que las emociones fuertes no te pueden dar, aquel que te puede dar lo que ningún hombre te puede dar. Por medio de la oración y una relación con Dios, tenemos entrada al trono de la gracia. Amén. Es tan importante la oración que dice la Escritura en Hebreos 5:7 que Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído, escuche esto, a causa de su piedad. Hay una necesidad de entender que el ingrediente en nuestras oraciones, un ingrediente maravilloso en nuestras oraciones. La semana pasada hablábamos de un ingrediente muy grande y es la contemplación. Pero hoy quisiera que usted ponga en esta oración, que usted pueda comenzar a hacer la piedad. ¿Qué es eso? ¿Qué es piedad? ¿Qué es piedad? ¿Alguno tiene una definición de piedad? Entendemos que debemos practicar una oración con piedad. Vamos a ponerla más fácil, compasión. ¿Saben lo que es compasión? Y ser movidos a compasión, estar delante de Dios, movidos en compasión por otras personas. Hermanos amados, el camino de justicia que Dios ha preparado para nosotros no es fácil, aunque es de justicia. Si a usted le dijeron que venir a la iglesia le iba a dar el grandísimo regalo de tener casa, carro, beca y hasta perro, pues hermano, le engañaron. Vaya que le devuelvan esa platica se perdió. Porque no es un camino fácil. ¿Quién ha dicho que era un camino fácil? Pero debemos escoger, ¿seguiremos este camino difícil pero recto hasta la tierra prometida? ¿O buscaremos caminos torcidos, fáciles de caminar, pero que no nos conducen a la meta deseada? Y ahora vemos entonces con este versículo que hay dos peligros en la vida, o estos dos versículos, en la vida de la fe. En el versículo 12 vimos que el gran peligro es pararnos en el camino y decir no puedo más. Y en este versículo 13 quiere decir que si aunque nosotros teniendo fuerza para caminar, desviarnos del camino correcto en busca de una ruta más fácil y más cómoda. Mire, yo me estoy comenzando a predicar recién y ya sé que tienen calor y se quieren ir. Pero en este aspecto me gustaría hacer una acotación. Hace unos años recuerdo haber participado en una iglesia y yo estaba muy eufórico, estaba muy contento de poder participar en una iglesia, y de pronto llegó una ola, llegó una nueva idea, y era hacer líderes prácticamente en una semana.
Y nosotros estuvimos participando con esa iglesia, yo estoy hablando de hace unos 17, 18, la verdad no me acuerdo, ya sé, no digo exactamente porque después comienzan a calcular a saber cuántos años tengo, no quiero eso. Entonces, entramos en un método. Y qué triste luego con el tiempo darnos cuenta que el método vino a ser la meta a seguir, la meta a alcanzar. No, es que como yo hago aquí, ahora usted aquí, entonces usted tiene. Y la idea en ese tiempo era, todo el mundo es líder. Todo el mundo tiene que ser líder, todo el mundo tiene que tener sus 12. Era el G12 en ese tiempo. Todos tienen que tener sus 12. Y con el tiempo fuimos dándonos cuenta que se iban desgranando algunos. Oiga, pero es que yo no quiero ser. No, usted tiene que ser. Y casi como que a la gente la obligaban a aceptar que tenía que ser 12 de no sé quién para convertir otros 12 en nos. Y sí, después con el tiempo me di cuenta que hubo un tiempo, después de un tiempo yo salí de esa iglesia y luego la iglesia quedó hecha pedazos. Y algunos ni siquiera podían, el líder era mi enemigo, porque, o más que mi enemigo era, o no mi enemigo, pero era como mi concurrencia. Yo tenía que tener más y entonces sucedieron muchas cosas en esa iglesia. Y cuando la meta de la vida de un cristiano se convierte en cumplir la meta de otro ser humano, está totalmente perdido, ha perdido el rumbo. Porque la meta de todo hombre y mujer que se precie ser cristiano es tener el carácter de Cristo, es parecerse a Él, es mostrar en la vida compasión, es mostrar en nuestra vida una relación genuina que nos mueve, no basados en un método, sino nos mueve como el Espíritu quiere que nos movamos. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Nicodemo y Jesús? ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? Que los hijos de Dios son como el viento, que no sabemos ni a dónde viene ni a dónde va, pero meta el viento usted en un método. ¿Cómo hace para meter el viento en un método? Pues así es el Espíritu de Dios. Él se mueve libremente. Y fíjese esta frase: el Espíritu de Dios se mueve libremente. ¿Están de acuerdo? Pero hay una locura en la iglesia a nivel del mundo. La iglesia quiere poner al Espíritu Santo cautivo de sus necesidades. Espíritu Santo ahora, Espíritu Santo levántate, Espíritu Santo es hora de ir aquí. Y el Espíritu Santo tiene que estar a la hora que abren la iglesia. Abre la iglesia, el Espíritu Santo está aquí. Y luego después, cuando termina el culto, todo el mundo se olvida del Espíritu Santo y como que el Espíritu Santo se queda ahí mirando. ¿Y ahora? ¿Qué más que voy a hacer? Una relación con Dios no puede estar basada en ninguna otra cosa que la palabra de Dios. El Espíritu de Dios siempre te llevará a la palabra y la palabra de Dios siempre te llevará al Espíritu de Dios. De ahí no se sale. El que quiera inventar cosas, que las invente. Pero en el nombre del Señor yo quiero decirle que si usted quiere la verdad, Cristo es la verdad, y conoceréis la verdad y Él os hará verdaderamente libres. Y la verdad de la que Él está hablando, usted ni yo la podemos descifrar completamente. Es más, la humanidad no sabe qué es la verdad. Busquen el diccionario qué significa la palabra verdad y se dará cuenta que todavía no está definida. No existe una verdad como tal, humanamente hablando. Pero usted y yo, si conocemos a Cristo, sabemos que es la verdad, porque corre por nuestro ser una paz interior cuando le conocemos, porque tenemos una experiencia de vida con Él, porque vivimos una relación con Él. Él es la verdad. Amén. Les prometo que ya casi termino, para que no me miren mal. Es necesario que entonces abramos nuestros ojos. Hebreos 11:1 dice que después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y usted dirá, pastor, bueno, ahora ¿por qué se me va para otro lado? Porque es necesario que abramos los ojos para ver el futuro y ver lo invisible. Y esto también suena un poco extraño, pero permítame decirle que la vida espiritual tiene eso. La vida espiritual tiene algo de sobrenatural. La relación con Dios
tiene algo sobrenatural. Yo sé que a algunos le pueden parecer cuentos o fábulas, pero algunos hemos vivido cosas sobrenaturales. ¿Algunos aquí han vivido cosas sobrenaturales? Dios ha hecho cosas grandes. Mire, el simple hecho de cambiar a un hombre, a un sinvergüenza, a un borracho, a un drogadicto, al que quiera, en alguien que predica el evangelio, eso es algo sobrenatural. No pudo ni su mamá ni su abuelita con todos los consejos corregir su vida, pero vino el Espíritu Santo de Dios y cambió esas cosas que usted nunca podía vencer. Precisamente porque no somos nosotros, es Él el que vence. Entonces debemos mirar nosotros o fijar nuestra mirada en la meta futura, a fin de no malgastar la vida en asuntos secundarios. ¿Qué quiero decir con esto? Malgastar la vida. Usted se imagina, mire, yo tengo un familiar, permítame contarle algo de mi familia mejor. Tal vez me están viendo, alguna vez ven el video y dicen, usted se la pasa ya hablando mal de nosotros, pero bueno, no importa, me arriesgo a eso. Es una persona que es católica. ¿Y sabe qué me ha dicho? Yo no cambio mi religión. A mí no me venga a hablar. Y se pone bravísima. ¿Cuántos tienen familiares así? Pero ella un día se confesó con otro familiar mío. ¿Y sabe qué es lo que no le permite dejar eso? El sentirse defraudada, el sentir que ha malgastado años y años de su vida asistiendo dizque a una misa en la cual ni siquiera se entiende lo que dicen. Simple y llanamente por una religiosidad. Y algunas veces nosotros nos comportamos así. Hemos entendido algo a nuestra manera o hemos aprendido algo equivocado, pero no lo queremos aceptar simple y llanamente porque nosotros somos orgullosos y porque nosotros creemos que lo que nosotros sabemos es más importante que lo que otros saben. Pero cuando usted tiene conciencia de que el único que sabe todo es Dios y que a Él debemos, entonces usted puede doblar sus rodillas en humildad y decirle: Señor, perdóname, hoy vengo a doblar mis rodillas delante de ti porque están débiles, porque estoy cansado, necesito ser fortalecido, necesito caminar. Mis amados hermanos, nuestra oración necesita ser engendrada y perseguida con una energía incansable, una persistencia cual nunca antes en su vida. Que nada le perturbe su tiempo con Dios. Separe tiempo con Dios, viva un tiempo con Dios y que nunca usted desfallezca en esa prioridad en su vida, tener una relación con Dios. Amén. La palabra aquí traducida en el versículo que acabamos de leer, en el versículo segundo que leímos, que decía que para que no se salga del camino, esa pequeña frase sería mejor traducirla para que no se descoyunte. ¿Saben qué es eso? Desgonzar, descoyuntar. ¿Saben qué es eso? ¿Quién ha sufrido un desgarre? Es eso lo que significa esa palabra, un desgarre. Aquí los que juegan fútbol entienden harto de eso. Yo ya no juego fútbol, estoy viejito. Pero entonces tiene que ver con una rodilla o una cadera dislocada. Es más o menos lo que significa esto en el original griego en el cual fue escrito esta palabra. Entonces, ¿y por qué he podido asegurar eso? Es porque, como hemos leído, para que lo cojo que sea sanado. ¿Se da cuenta? Hay una relación entre estas dos cosas. Entonces, quien más, quien menos, todos de alguna manera cojeamos un poco en nuestro camino espiritual. ¿Cierto que sí? O yo pienso, aquí hay algunos que son ángeles, eso no. Ok.
Si no se sigue el camino recto, se encontrará en lugares peligrosos, en los cuales tal vez se pueda lesionar gravemente. Y no podrá seguir de ninguna manera. Eso significaría quedarse postrado en el camino. Y yo no creo que usted ni yo, ninguno de los aquí presentes, tiene deseo de quedarse postrado en el camino. ¿Quién quiere eso? Nadie, ¿cierto? Ninguno de nosotros. Y es por eso que hoy yo hago esta invitación a que entendamos que es tiempo de dejar de cojear y vacilar. Porque retomando un poco a Elías, él decía, en un momento le dijo a los hombres: a ver, si ustedes creen que Dios es Dios, pues síganle. Y si creen que Baal es Dios, pues síganle a él. Pero por favor, ustedes dejen de vacilar. No sigan tratando de caminar en dos caminos. ¿Cuántos han leído esa historia? ¿Alguno de ustedes lo ha leído? Ok. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Esa palabra claudicaréis es querer llevar dos caminos. En el original significa eso. Entonces, creo que es tiempo, hermanos, de dejar de claudicar en la vida espiritual. Dejar de tratar de llevar dos caminos. Debemos tratar de renovar un compromiso con Jesucristo y conocer hoy su sanidad. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a una entrega total. Tal vez nunca sabremos el alcance de nuestra oración hasta aquel día cuando el Señor nos muestre sus grandes efectos o los efectos alcanzados. Dios puede intervenir para salvarnos de maneras repentinas e inmediatas en los momentos de dificultad, pero déjeme decirle que un cambio radical o un cambio drástico de las circunstancias en nuestras vidas, les prometo que ahora sí ya voy a acabar, puede ser algo revulsivo y que tal vez necesitamos algo que revolucione nuestra vida para poder entender o comenzar a tener una relación grande con Dios. Y aunque les va a parecer un poco fuerte, les quiero decir esto: entrar en razón y de esa necedad que a veces llevamos, el querer alcanzar cosas a través de esfuerzos humanos. Pero para entrar en razón no hay nada como el diagnóstico de un cáncer, hermano. A ustedes les sonará muy, muy duro esto, porque eso nos haría comprender que las prioridades materialistas de nuestras vidas son pura vanidad. Son vanidad. Frente a una situación de un diagnóstico de cáncer terminal, ¿quién se pone a pensar en ir a trabajar el otro día? ¿O quién comienza a pensar, ahora qué voy a hacer con el carro? ¿No pensaría usted más en su salud? O como cristiano, si sabe que no está caminando bien, ¿no pensaría más en buscar reconciliar toda su vida con Cristo? ¿Cierto que sí? Mis amados, a veces simple y llanas cosas tan sencillas como quedarse sin trabajo hace que algunos comiencen a retomar un poco la fe y van a orar a Dios. Pero se necesita a veces ese revulsivo. Y Dios, déjeme decirle esto: Dios incluso puede llegar a permitir ciertas cosas en nuestras vidas porque quiere despertar en tu vida una relación con Él. Después de las catástrofes viene la reflexión. Y después de la reflexión, más de un creyente ha podido decir: qué tonto he sido. ¿Cómo necesitaba rectificar mi camino? ¿Cómo pude imaginar que podía vivir una doble vía? Que podía vivir en dos caminos. ¿Cómo pude ser tan necio? ¿Cómo pude vivir de esa manera? Voy a terminar de verdad. Versículo 14 y terminamos, ya me quedan 2 minutos. Dice la escritura en el versículo 14 de Hebreos 12: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá
al Señor. Podemos seguir algo, y en este caso la paz, cuando estamos sanos. No podemos seguir algo si estamos con rodillas paralizadas. Lo que quiero decirles es que tener la paz con todos y buscar la santidad es el fruto o es el resultado de tener una vida íntima con Dios. Seguir la paz con todos. De rodillas, mis amados, podremos alcanzar paz con los demás. Mire, cuando usted está en la presencia de Dios, clamando por otro que le ha hecho daño, ¿cuántos hacen eso? ¿Cuántos hacen eso? ¿O todavía se quedaron guardando odios antiguos? No, no. Usted de rodillas puede llegar a amar a su enemigo y sería solamente ser obediente. No hay nada de especial en usted, pues Cristo nos ha mandado eso. Cristo nos ha dicho eso. ¿No es así que lo dijo el Señor? Amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. De rodillas logramos lo que corriendo no alcanzamos. Amén. De rodillas podemos estar delante de la presencia del Señor y alcanzar tener paz con todos. En lo que sea posible buscar la paz con todos, dice la Escritura. De rodillas podremos alcanzar santidad. ¿Le parece extraño eso? Mire, si usted está de rodillas en la presencia de Dios, los pensamientos que hay en la presencia, los pensamientos en su cabeza que llegan en el momento en que usted está en la presencia de Dios, ¿son pensamientos santos o son pensamientos mundanos? ¿Qué piensan? Son pensamientos santos. Por lo tanto, se puede alcanzar santidad. Se puede alcanzar enseñanza de la santidad de Dios y comprender la santidad de Dios, sin la cual nadie verá al Señor cuando estamos de rodillas delante de Dios. ¿Cuántos quieren una relación con Dios así? ¿Cuántos necesitan una relación con Dios así? Todos necesitamos una relación así con Dios. Es necesario entender eso. Yo quisiera que usted hoy, si se pone en pie y terminamos,